Muy buenas tardes, estimados sinodales. Soy la maestra Arely Velázquez Domínguez y voy a hacer la defensa de mi tesis doctoral con el tema Aprendizaje e Inclusión Educativa en Estudiantes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, vamos a iniciar primero con lo que es el planteamiento del problema. Después continuamos con las preguntas de investigación. Voy a presentar la justificación de mi temática, los objetivos, el propósito general, marco teórico, la metodología, la población, los instrumentos que se utilizaron en esta investigación, el método de análisis de investigación, los resultados, conclusiones y finalmente las referencias. Bueno, como primer punto voy a presentar lo que es el planteamiento del problema. Una de las problemáticas recurrentes en la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla es el tema relacionado a la inclusión con los estudiantes de diferentes semestres. La preparatoria está ubicada en una comunidad rural que se llama San Félix Hidalgo, perteneciente al municipio de Atlixco del estado de Puebla. La inclusión es considerada como nula relevancia, pero es necesario atender así la exclusión que se ha convertido en una problemática que paulativamente ha involucrado a estudiantes cuando ellos tienen alguna problemática de aprendizaje, algún problema afectivo, etcétera. Y esto se refleja en la desatención de los mismos que pueden tener en casa, la desatención de los padres y el poco interés por aprender. Eso los lleva a tener esas pocas ganas de estudiar, de salir adelante o de terminar o de concluir sus estudios de nivel medio superior. Pero también se les ha caracterizado o se les ha estigmatizado muchas veces como alumnos flojos, alumnos malos, alumnos problemáticos, etcétera. Entonces, este problema ha ido en aumento durante y después de la pandemia, la cual les afectó demasiado. No todos pudieron sobrevivir o tomar el problema de la pandemia como un problema pues que afectó que afectó a nivel mundial, ¿sí? Que esto fue una afectación que no nada más fue en nuestro país, sino fue a nivel mundial. Bueno, son 3 preguntas de investigación. La primera, ¿se cumplen las expectativas de los estudiantes durante su estancia en la preparatoria? Los docentes proporcionan las bases y conocimientos necesarios para que los estudiantes continúen con sus estudios universitarios. ¿Existe un plan de rescate para evitar las bajas académicas en los estudiantes? Bueno, ¿cómo vamos a justificar esta situación? Bueno, día a día hay problemáticas complejas en las diferentes instituciones educativas, ya que el alumnado se desenvuelve en los diferentes contextos que son a veces muy complicados, problemas que para ellos son de gran magnitud, puesto que la mayor parte de las veces no saben cómo hacerles frente y resolver estas problemáticas. Buscan salidas fáciles como dejar de estudiar, el desinterés principalmente por continuar con esos estudios y por ende todo esto nos lleva a la deserción. Entonces esta investigación es de corte cuantitativo y será aplicada en la Preparatoria Regional Simón Bolívar. Ahí se aplicó esta problemática porque es ahí donde se desarrolla la situación. Sabemos que no siempre son las condiciones óptimas para el arduo trabajo que supone enseñar, pero también sabemos que la intervención de los docentes y de los directivos es clave a la hora de reconocer el proceso y los resultados de los alumnos. El objetivo general, favorecer una educación inclusiva en los estudiantes de primero, de tercero y de quinto semestre de la Preparatoria Regional Simón Bolívar, mediante la creación de comunidades de aprendizaje, asesorías académicas y la aplicación de diversas estrategias para proporcionar o propiciar el pensamiento crítico y el aprendizaje significativo. Objetivos específicos son 3. De los objetivos específicos, el primero, mejorar la calidad educativa en la institución para realizar la docencia con vocación.
detectar posibles riesgos de reprobación durante la primera evaluación y establecer estrategias de enseñanza-aprendizaje para el rescate de los estudiantes en riesgo de bajas y posible deserción. Fortalecer el pensamiento crítico del estudiante, ser incluyente e implementar la educación para el desarrollo sustentable en la institución. Bueno, el propósito general es fomentar la inclusión en el alumnado y disminuir los índices de bajas académicas, porque se ha dado en gran proporción, es un número muy elevado de las bajas académicas precisamente por estas problemáticas que, bueno, son de diferentes índoles, desde económicas, desde socioafectivas y también niveles de bajos de aprendizaje de los estudiantes. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que apoyar, es ahí donde se tienen que crear estas comunidades de aprendizaje para que los estudiantes pues estén inmersos y se desarrolle un plan de rescate para que no se dé la deserción o las bajas académicas. Bueno, ¿cuál es la fundamentación teórica de esta investigación? Bueno, en años recientes muchos estudios se han enfocado a verificar factores que determinan el rendimiento académico de los estudiantes, lo cual ha causado pues, una gran preocupación por parte de las autoridades educativas, pues los índices de reprobación son elevados, dado que los resultados de las bajas académicas que se dan en cada una de las instituciones de los diferentes niveles educativos y por último nos lleva a la deserción. Entonces evitar esa problemática que nos está pues ocasionando preocupación o que ocasiona preocupación principalmente en las autoridades educativas. Bueno, estas investigaciones han dirigido su atención a variables tales como el nivel socioeconómico, como ya se había mencionado anteriormente, la escolaridad de los padres, porque muchas veces los padres pues carecen de un nivel elevado en cuestión de estudios o nivel académico. El tipo de la institución en donde se encuentra ubicada, porque también eso depende mucho, si está ubicada en una zona rural como ubicada en una zona urbana. Pero la preparatoria regional Simón Bolívar está ubicada en una región, en la ciudad, pero rodeada de comunidades rurales, entonces nos llegan estudiantes de muy bajos recursos económicos, en donde ellos pues carecen de la tecnología. Entonces las características individuales de los estudiantes también son muy importantes. Las características familiares, o sea, las características de familia, ¿no? Hay familias disfuncionales, separadas, y también las características de las instituciones educativas son factores que influyen en esta problemática. El autor Quiseno, por ejemplo, en 2011 define la inclusión como aquel que no nace en el escenario educativo. Entonces, tenemos que ser inclusivos. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla se ha caracterizado por ser una universidad inclusiva. Entonces, se reciben alumnos con diferentes características, pues desde socioafectivas, características, pues de problemas a lo mejor de aprendizaje. Entonces, se ha caracterizado, tiene esa característica de ser inclusiva, no excluir a los estudiantes, incluirlos, al contrario. Entonces, apoyarlos de parte de los diferentes docentes de tiempos completos para dar asesorías académicas a los estudiantes que están en riesgo de reprobación y, por supuesto, en riesgo de deserción. Paez en el 2018 nos habla de la actitud del docente y cómo de esta influye en el aprendizaje de los estudiantes. La actitud del docente es muy importante. ¿Por qué? Porque el docente debe demostrar una actitud pues positiva, debe de ser asertivo, el docente debe ser incluyente, el docente no debe excluir a los estudiantes, involucrarlos, realizar actividades en equipo para que los estudiantes puedan hacer la interacción que ellos necesitan muchas veces para que el aprendizaje se dé y para que tenga un significado. Los autores Hurtado y Toro en 1998 señalan que la investigación cuantitativa tiene una concepción lineal, lo que implica expresar con claridad entre los elementos más importantes que conforman el problema inmerso dentro de la investigación que se está llevando a cabo y que tienen que ser limitados y saber con exactitud
¿Dónde inicia este problema? Reconocer la exactitud de qué tipo de incidencia existe entre estos elementos. A continuación se explicará con más detalle el significado de los conceptos que se van a utilizar en esta investigación y de cómo estos influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes contextos en los que se brinda la educación de calidad, porque se tiene que brindar educación de calidad para que el estudiante adquiera sus conocimientos y después los pueda llevar a la práctica en su vida cotidiana. Número 1. Las comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje son aquellas en las que se van a dar asesorías, se canalizan los estudiantes, ya sea para las diferentes áreas, ya sea matemáticas, son las áreas más complicadas, las áreas exactas o las materias exactas son las que ocasionan más problemas que nos llevan a la reprobación y muchas veces a las bajas académicas. El pensamiento crítico. Bueno, el pensamiento crítico es muy importante fomentarlo con las actividades en el salón de clase para que el estudiante adquiera ese conocimiento, sea parte, critique, sea crítico, explique qué es lo que entendiste, por qué lo hiciste, etc. El aprendizaje significativo se da en una educación de calidad. El aprendizaje se tiene que convertir en significativo. ¿Por qué? Porque los conocimientos que se adquieren los tienen que llevar a la práctica dentro y fuera del aula. La inclusión, ser inclusivos. Tenemos estudiantes neurodiversos que tienen problemas de adquisición del conocimiento. Entonces, ahí es ahí donde nosotros tenemos que jugar ese papel importante de incluirlos. La inclusión educativa, ¿cómo debemos nosotros de fomentar o de innovar con nuevas estrategias de aprendizaje para que los estudiantes, para que sea más fácil ellos adquirir el conocimiento y llevarlo a la práctica? La formación docente e inclusión educativa. Es muy importante la formación docente, la capacitación, actualización de los docentes que debemos estar actualizados con las nuevas estrategias de aprendizaje, las nuevas estrategias de enseñanza para llevarlas a cabo en el aula y de cómo nosotros debemos actuar en este contexto y con los problemas que nosotros tenemos en nuestros estudiantes. Eso es muy importante en la educación inclusiva, la actitud del docente, ser empáticos, ser personas flexibles, etcétera, porque no todos los estudiantes tienen las bases o tienen las posibilidades para realizar ellos sus investigaciones o las tareas. Cambios en la adaptación del estudiante. Cuando tenemos un estudiante que viene de una escuela rural, ¿sí?, y se incorpora a una escuela autónoma. Entonces, esos cambios a veces hacen que el estudiante pierda ese equilibrio, no pierda esa línea que él tiene. Entonces, debemos de cobijarlo, debemos apoyarlo. El desarrollo de las estrategias de aprendizaje son muy importantes en el aula. O sea, ¿qué tipo de estrategias yo debo utilizar? Porque nosotros tenemos estudiantes, pues tenemos una gran diversidad de estudiantes. Entonces, estudiantes que vienen de comunidades rurales como estudiantes de comunidades urbanas. Entonces, saber cómo tratar y qué tipo de actividades nosotros tenemos que utilizar, qué tipo de estrategias, cuáles son las técnicas que debemos utilizar dentro del aula con nuestros estudiantes, con los diferentes grupos académicos. La metodología es que en esta investigación que se desarrolla está basada en el método cuantitativo, el cual se define como un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican en el estudio de un problema que se presenta con los estudiantes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Desde luego, en el enfoque cuantitativo, lo subjetivo existe y posee un valor para los investigadores, pero que este enfoque se aboca a demostrar la pertinencia del conocimiento con la realidad. El tipo de población que en este estudio se llevó a cabo con estudiantes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar. Fueron 150 estudiantes. El cuestionario que se les aplicó a estos estudiantes fueron a los de primer semestre, segundo semestre, quinto semestre. Bueno, estos estudiantes de los diferentes grupos académicos son los que respondieron la encuesta, los que respondieron el cuestionario. Pero ¿cuál es el propósito general? Bueno, el instrumento de aplicación es una encuesta que consta de 10 preguntas
para responder cada una de las preguntas, los estudiantes deberán analizar o tuvieron que haber analizado cuidadosamente para poder elegir la mejor opción, elegir el número de acuerdo a la escala, del 1 al 5, siendo el 1 muy en acuerdo y el número 5 muy en desacuerdo. Entonces, el número 1 debe de estar muy en desacuerdo y el número 5 está caracterizado con la descripción muy de acuerdo. Enfatizo esta parte, ¿no? Es importante conocer si el haber elegido la preparatoria como su primera opción cumple con sus expectativas y se sienten incluidos para participar en las diferentes actividades académicas que organiza la preparatoria, que organiza la misma universidad cada semestre. Como tenemos la Olimpiada del Conocimiento, entre otras. El método de análisis de información sistemático. Las respuestas obtenidas se analizan cuidadosamente con base al sistema aplicable a los sujetos seleccionados para responder la encuesta o el cuestionario. La cuantificación se realiza principalmente por la asignación de números a las variables, lo cual puede ser por medio del conteo de la cantidad de registros obtenidos para cada una de las categorías después de la codificación. Pero bueno, ya para finalizar tenemos los resultados y las conclusiones. Bueno, en los resultados se realizó la aplicación del cuestionario de forma digital, porque ahora pues la parte digital o el trabajo en línea es mucho más fácil para los estudiantes. Ellos pues son los que ya tienen ya el chip, entonces es mucho más fácil realizar o contestar un cuestionario a través de enviándoles el link y ellos responder el mismo. Entonces, el cuestionario fue de forma digital, fueron 150 estudiantes, de los cuales se tomaron en cuenta para la muestra de esta investigación 150 estudiantes de la Preparatoria Regional Simón Bolívar y los resultados fueron los siguientes. Por ejemplo, voy a mencionar los más importantes. Ya que fueron estos 150 estudiantes de los 3 semestres, como ya lo había mencionado, de primer semestre, tercer semestre y quinto semestre, de los cuales 85% pues fueron mujeres y el 58% hombres y 7 únicamente pues no se supieron definir entre sí, ¿no? Entonces hubo esa explicación, ¿no? Que los define como otro. El 56% fueron mujeres y el 38% pues fueron hombres. Y bueno, finalmente tenemos en las conclusiones. Después de analizar los resultados que arrojaron las encuestas, se muestran en la tabla. Por ejemplo, la pregunta número 8 describe que el 85% de los docentes no generan un ambiente cordial dentro del aula. Entonces, pues esa parte es muy importante, ¿no? Entonces los alumnos detectaron y de respeto, obviamente, dentro del aula. Por lo tanto, se propone como parte de la solución considerar las necesidades, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Si no hay una convivencia, si no hay una actitud positiva de parte del docente y no se generan esos ambientes de cordialidad y de respeto, pues aquí lo que nos lleva es tomar cursos, talleres, foros y demás actividades de capacitación para todos los docentes que tengan o que hayan, que se canalicen con esas problemáticas. En cuanto al cumplimiento de los objetivos de la unidad académica, se tiene que brindar educación de calidad y educación inclusiva para todos los estudiantes sin excluir a ninguno de ellos, ya que muchos de ellos presentan dificultades para comprender los temas de clase y socializar entre ellos mismos, con sus compañeros de clase y con los docentes de asignatura. Muchísimas gracias, agradezco sus atenciones. Estas son algunas de las referencias de las cuales se retomaron, pues se llevó a cabo esta investigación y estoy pues atenta a cualquier observación. Agradezco infinitamente su atención, estimados sinodales, y me despido de ustedes, pues deseándoles un excelente día. Muchísimas gracias.